Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer unos arbolitos con cuerda de yute. Para hacer el arbolito grande voy a utilizar cuerda de yute gruesa. Y para hacer el arbolito más chico voy a utilizar cuerda de yute delgada. Los materiales que voy a utilizar son cuerda de yute, pintura acrílica de color verde oscuro, una pintura en pasta de color verde metalizado, alambre delgado flexible. Este alambre lo puedes comprar en las ferreterías o en las tiendas de manualidades, pero este tiene que ser fino y flexible. También voy a utilizar un poco de agua, un alicate y guantes para protegerme las manos. Para empezar a hacer el arbolito, primero voy a teñir la cuerda de yute. Voy a cortar esta más o menos 1 metro. Y esta la voy a dejar remojando dentro del agua, más o menos por 15 minutos. Y voy a hacer lo mismo con la cuerda más gruesa. En este video también te voy a enseñar cómo teñir la cuerda de yute, de una manera fácil, sencilla y económica. Pasado los 15 minutos de remojo, con las manos voy a estrujar la cuerda retirándole toda el agua sobrante. Para protegerme las manos voy a utilizar los guantes. Primero voy a empezar tiñendo la cuerda delgada. Sin estirar la cuerda, le voy a colocar sobre ella la pintura acrílica de color verde oscuro. Y con los dedos voy a ir empapando la cuerda con este color. Una vez que ya esté el color bien parejo, voy a estirar la cuerda y la voy a colocar afuera para que ésta se seque. Ahora te voy a mostrar cómo teñir la cuerda más grande. Le voy a retirar toda el agua sobrante y esta la voy a teñir con la pasta de color verde metalizado. Como puedes ver, esta pasta ya está seca. Para poder utilizarla tengo que mojar bien esta. Una vez que ya esté teñida, esta la voy a dejar secando. Una vez que esta ya esté seca, la cuerda te queda un poco más recta, es decir, un poquito más dura. Esta cuerda está realizada con 2 cuerdas más chicas. Lo que vamos a hacer es separar las cuerdas, pero para que este paso sea más fácil, te recomiendo primero cortarlas. Estas cuerdas las voy a cortar más o menos de 5 centímetros de largo, formando un grupito hacia abajo. Al hacer este paso te recomiendo que juntes las 2 puntas de la cuerda y los vayas cortando. Cabe destacar que con esta cuerda voy a realizar un árbol chico. Para separar las cuerdas voy a enrollar la cuerda hacia la dirección contraria para que éstas se suelten fácilmente y después las voy a separar. Aquí te muestro cómo quedaron las cuerdas cortadas y separadas. Para hacer el árbol un poquito más frondoso, voy a colocar pedacitos de cuerda sobre el grupo de cuerdas. Este grupo me mide más o menos 7 centímetros hacia abajo. Ahora te voy a mostrar cómo colocarle el alambre. La idea que entre medio de este alambre voy a colocar el grupo de cuerdas. Así que voy a doblar dejando un margen tanto hacia arriba como hacia abajo de 1,5 centímetros. Con el alicate lo voy a cortar.
Voy a juntar las puntas y con el alicate las voy a ir enrollando entre sí, para que éstas se sujeten bien. Voy a abrir un poco el alambre y entre medio voy a colocar el grupo de cuerda, intentando de que el alambre me quede en la parte central de las cuerdas. Con el dedo voy a aplastar el alambre que está en la parte superior para que las cuerdas se sujeten. Para hacer de palanca para ir enrollando el alambre voy a utilizar un lápiz de mina. Este lo voy a colocar en un extremo y voy a ir enrollando de a poco el alambre. El alambre que me queda en la parte superior, con el alicate lo voy a ir enrollando para sujetar el lápiz. Con el alicate voy a cortar el alambre sobrante y voy a colocar el lápiz al otro extremo de la misma manera. Para formar el arbolito voy a ir dando vueltas un lápiz para que el alambre se vaya enrollando y se vaya formando el arbolito, tal como te muestro en pantalla. Al ir enrollando el alambre cuando este esté bien apretado, se va a cortar solo. Con los dedos voy a ir dándole la forma al arbolito. El alambre que está enrollando el otro lápiz, este lo voy a soltar con un alicate. Y este lo voy a ir enrollando entre sí para que me quede la forma de un tronco. Con los dedos voy a ir peinando las cuerdas hacia arriba para que éstas se separen un poco. Ahora le voy a dar la forma de un árbol y para eso voy a utilizar una tijera, cortando en la parte superior más cortito hacia el alambre y más ancho en la parte inferior. Con los dedos voy a ir separando las cuerdas para darle bien su forma de árbol. Para realizarle una base al árbol, voy a utilizar masa flexible realizada con papel crepé de color verde. Voy a amasar la masa dándole la forma redonda. Sobre la mesa la voy a ir aplastando para que me quede un poquito plana en la parte inferior y redonda en la parte superior. Sobre la punta del tronco le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero y este lo voy a clavar en la parte central de la masa. Ahora te voy a enseñar cómo hacer césped o pasto con esta misma cuerda. Con los pedacitos de cuerda que me sobraron, voy a ir cortándolos con la tijera en pequeños pedacitos. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Sobre la parte inferior del árbol le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero. Y sobre el pegamento le voy a ir colocando el césped o pasto, para darle la forma como si fueran hojas o pasto. Para hacer el árbol más grande es de la misma manera que te lo mostré anteriormente, con la única diferencia que el largo que tienen las cuerdas es más o menos de 10 centímetros. El árbol que te mostré anteriormente, ese modelo lo voy a utilizar para decorar una villa chiquitita. Este árbol que es más grande, lo voy a utilizar para decorar mi villa navideña. Espero que te esté gustando la idea y si es así, déjame un like y un comentario. De antemano, muchas gracias.
En esta ocasión no se cortó solo el alambre, así que sobre un extremo voy a cortar la punta de este. Como quiero que este arbolito se parezca al árbol de Navidad, lo voy a poner un poco recto hacia abajo colocándole un poco de pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Con los dedos voy a ir aplastando la cuerda de yute hacia abajo para que me quede con la forma de arbolito de Navidad. Aquí te muestro estas 4 ideas. Los arbolitos más chiquititos los realicé de la misma manera. Este arbolito que es café tiene la cuerda de yute natural y los pelitos de la cuerda bien separados. Aquí te muestro cómo quedó el arbolito de Navidad. Para mi gusto se ve bien bonito. Aquí te muestro las casitas que voy a utilizar para hacer una villa chiquitita. Y para esa villa voy a utilizar los arbolitos más chiquititos. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer arbolitos con cuerda de yute. De una manera fácil, sencilla y económica. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo hacer la masa de papel crepé, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.